Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de la Academia de Riego de Quilimo. Mi nombre es Lucía Machay y los voy a estar acompañando en este recorrido que vamos a hacer en un nuevo encuentro del especial Cerezos. Quiero contarles que la Academia de Riego es una iniciativa de la startup argentina Quilimo, y para apoyarnos, como en cada encuentro, le queremos agradecer al portal Frutícola y al Colegio de Ingenieros Agrónomos que, apoyándonos con su difusión, hacen que más productores se sumen a la Academia de Riego. Como les conté, la Academia de Riego es una iniciativa de Quilimo, y para contarnos un poco más sobre Quilimo, invitamos a Roberto Labra, que es Sales Associate para Quilimo en Chile. Bienvenido, Roberto, a la Academia de Riego. Contanos un poco más sobre tu trabajo y sobre Quilimo. Bueno, muchas gracias, Lucía. Buenas tardes al público presente. Bueno, como decía ella, yo soy el representante comercial en Chile, veo la zona centro-sur de Chile y desde ahí acompañamos a diferentes productores con los desafíos que tienen hoy día en cuanto a riego. Contándole un poquito y entrando al tema de lo que ella plantea hoy día en base a qué es lo que hace Quilimo. Básicamente nosotros buscamos simplificar el manejo del riego en la agricultura, apoyando tecnologías básicamente, y ya hoy día como compañía nos encontramos presentes en más de 7 países, lo que es Latinoamérica, con más de 150.000 hectáreas monitoreadas a lo largo del ciclo que llevamos desde el 2014 hasta la fecha ahora. Hemos impactado con más de 72 billones de litros de agua ahorrados durante todo este proceso, ya contando con una cartera con más de 200 clientes y una gran experiencia hoy día en lo que es cultivo, con más de 44 cultivos diferentes en las regiones y en los países que nos encontramos, teniendo datos históricos ya de nuestro funcionamiento y datos que nos sirven hoy día para tomar decisiones en cada cultivo. Adelante, por favor, Lucía. Bueno, como les decía, usamos tecnologías para generar resultados productivos. Nuestra plataforma es una plataforma que hoy día se alimenta del procesamiento Big Data, ¿ya? Donde lo que buscamos hoy día básicamente es poder procesar un sinfín de información y ustedes van a poder tener datos reales y certeros para poder tomar decisiones día a día o semana a semana en cada campo que hoy día cuente a través de nuestra plataforma. Adelante, Lucía. Bueno, hoy día lo que hace Quilimo básicamente le brinda a ustedes una plataforma. Esta plataforma tiene 2 versiones, ya, como lo decía anteriormente, todo esto es a través de un procesamiento Big Data, pero nuestra visualizar, como lo ven acá ustedes, la imagen del computador, van a poder tener la versión en escritorio, donde van a poder ver a gestionar información directa en el campo para poder ver qué es lo que está pasando en la situación actual de sus balances hídricos en el campo. Adelante, Lucio. Bueno, partiendo desde la base, ustedes se deben preguntar cuáles son los beneficios que obtenemos nosotros como productores, por ejemplo, al momento de trabajar con Quilimo. Bueno, hoy día para nosotros esto se simplifica en 4 ejes, partiendo desde el monitoreo, que a ustedes lo que les va a permitir esta plataforma es visualizar el estado hídrico de sus cultivos en tiempo real. ¿Para qué? En este caso, para tomar una correcta gestión y tomar decisiones basadas en estas recomendaciones procesadas a través del Big Data, la cual ustedes las van a tener disponibles semana a semana en su plataforma, impactando esto en la productividad, básicamente ¿para qué? Para lograr un mayor ahorro, en este caso en eficiencia, ya sea en agua y en este caso o energía, y muy de la mano trabajando hoy día con todo lo que son las certificaciones como Global Gap, huella hídrica, básicamente para reportar y alcanzar estas metas de sustentabilidad que nos ponemos como campo año tras año. Adelante, Lucía. Bueno, ¿cómo funciona el sistema o cómo funciona nuestra plataforma? Hoy día tiene lo principal, para que ustedes sepan, se alimenta de 3 fuentes de ingreso. No conectamos ningún tipo de sensor en el campo, ¿ya? Pero sí usamos la información relevante que hoy día está cercana al campo
o del propio campo en sí. Y partiendo de cómo se alimenta, les decía, son tres principales fuentes de ingreso que ustedes van a tener, que va a tener esta plataforma para poder alimentarse, y parte de la base desde las imágenes satelitales, que nos sirven para dos cosas hoy día: tener imágenes NDVI para medir la masa foliar fotosintéticamente activa de nuestro cultivo, y a la vez esas imágenes NDVI tienen una escala que se mueve desde 0 a 1, donde a través de la plataforma Quilimo lo que nosotros hacemos es tomar estos píxeles de las imágenes NDVI y promediarlo en base a la escala de colores que se encuentre para modelar un caso real y específico de cada uno de nuestros sectores. La segunda fuente de ingreso son las estaciones meteorológicas, y que nos aportan lo que es la evapotranspiración potencial a través de la ecuación de Bellman-Montagne. La tercera fuente de ingreso, y que es la más importante y remarcar acá, lo que nosotros hacemos hoy día es tomar todo lo que es información de campo, básicamente, partiendo desde la base hoy día de tomar muestras de suelo, definir profundidades de trabajo en los balances hídricos, saber con qué tipo de suelo estamos trabajando, capacidad de almacenaje de agua de ese suelo, aforo a los sistemas de riego, marcos de plantación, etcétera. O sea, un sinfín de datos agronómicos que nosotros llevamos a nuestra plataforma y que los procesamos para llegar a un balance hídrico ajustado. O sea, estas tres fuentes de información, que lo que ir con un estado inicial de nuestro cultivo, como lo ven ahí, calcular la evapotranspiración real, ya saben la fórmula, que en base a obtener nuestro contenido de agua en el suelo actualizado día a día. Esta carga, para simplificar un poquito más el manejo en trabajo del campo día a día, puede ser dada de dos formas: puede ser dada de la forma manual, que cada persona que se encargue de utilizar esta plataforma, cargar esta información, o a la vez de una integración a través de controladores de riego automatizados que cuente el campo. Adelante, Lucía. Bien, y para los que hayan ya escuchado básicamente cómo es el funcionamiento de nuestra plataforma, hoy día yo los invito a que puedan responder esta breve encuesta, donde lo que vamos a estar, o lo que ustedes van a estar pinchando ahí, básicamente es conocer directamente la plataforma, teniendo una reunión directa con algún encargado comercial, o quizás probar alguna demo directa de sus campos. Así que desde ya al público presente lo invito a que, si quieren saber un poquito más de Quilimo y conocer esta plataforma, puedan responder la encuesta, y los que claramente no se encuentren interesados también pinchar la opción correcta. Así que los invito a que puedan responder esta breve encuesta. Bien, mientras el público va respondiendo, les cuento que si tienen dudas o consultas, tanto de lo que nos estuvo contando Roberto, como si tienen consultas más adelante, los invito a que usen el chat o el casillero de preguntas y respuestas o question and answers, y todas las consultas las vamos a responder al final. Ahora sí, quiero presentarles al disertante que nos va a acompañar el día de hoy, Rodrigo Belmar, que es ingeniero agrónomo y especialista en manejo de suelos y cerezos. Es ingeniero agrónomo de la Universidad de Talca y tiene 13 años de experiencia en la administración y manejo técnico de campos de diferentes cultivos, y en los últimos 12 años se ha dedicado a cerezo. Bienvenido, Rodrigo, a la Academia de Riego. Voy a dejar que Roberto comparta tu presentación para que nos cuentes todo lo que trajiste hoy. Perfecto, ahí voy con la presentación para que ustedes me avisen cuando la estén viendo, y de esa manera le damos ya la bienvenida a Rodrigo para que pueda empezar a hablar el tema importante que lo traía a mencionar. Lo están viendo, ¿no es cierto? Ya lo vemos, pero Rodrigo, estás muteado. Hola. Ahora te escuchamos perfecto. Ahí te escuchamos, Rodrigo. Perfecto. Gracias, Lucía, gracias, Roberto. Ya, a ver. Bueno, ¿qué es lo que les quería contar? La intención de esta reunión que tengamos hoy es poder hablar de la importancia que nos trae
o que nos permite el establecer cultivos cubierta en nuestros cultivos productivos, ya sea de viña, ya sea del cultivo, o sea, del frutal que sea. Bueno, hay que entender de qué se trata esto, o dentro de qué contexto están marcados un poquitito esto. Disculpen, ahí sí. Hay que entender en qué contexto estamos conversando. Bueno, la idea de los cultivos cubiertas se de conserva. Durante los últimos 70 años, quizás probablemente unos 80 años incluso, los huertos han tenido un aumento sostenido en su productividad. Esto evidentemente agroquímicos y fertilizantes y nutrientes, pero desde cierta época hasta ahora se ha empezado a notar una disminución en estos rendimientos. Esto fundamentado básicamente en la degradación de los suelos. Y como dice esta información que les traigo proveniente de FAO, notamos que dentro de los últimos 40 años hemos tenido una disminución de 1/3 de las hectáreas productivas del planeta estoy hablando, lo que equivale a 430 millones de hectáreas. Entonces, ahí aparece esta alternativa de la agricultura de conservación, que lo que busca es poder mantener, poder conservar y poder retribuir las características productivas a los huertos, mientras se van regenerando otras tierras. ¿Qué promueve este concepto? Lo que busca es, en cierta medida, una mínima intervención de los huertos, ya sea con cero labranza o mínimas labranzas, mejorar la biodiversidad de los microorganismos que están en el suelo, tanto por encima del suelo como bajo el suelo, y contribuye a una mejor eficiencia en el uso de nutrientes y del agua. Una de las herramientas que tiene la agricultura de conservación, y es lo que finalmente nos trae acá, es justamente el uso de cubiertas vegetales. La siguiente. ¿Correcto? Eso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que es finalmente una cubierta vegetal? Una cubierta vegetal es un cultivo que, como su nombre lo dice, se establece en la superficie del suelo con la intención de proteger, protegerlo. Consiste en el establecimiento de cultivos, ya sea en toda la superficie o en la entrilera de los huertos productivos con que trabajamos. La cubierta vegetal debe establecerse y mantenerse idealmente de manera activa durante todo el invierno y el otoño. ¿Por qué? Porque esa es la época en donde los suelos reciben la mayor cantidad de precipitaciones y por lo tanto la mayor probabilidad de lixiviación de nutrientes. Generalmente estos cultivos de cubierta se establecen con especies de las familias de las leguminosas, que ahí tenemos arveja, tenemos pepino, tenemos una serie de otras especies, también tenemos gramíneas, que son las más usadas generalmente, y especies de las familias de las brasicáceas. Estas ya sea en monocultivos o una mezcla de estas tres familias que les menciono. La siguiente. ¿Cómo se clasifican? Los cultivos cubiertos se clasifican bien a grosso modo de tres maneras de verlo. Primero tenemos lo que llamamos abonos verdes, que son cultivos que se establecen durante el invierno o durante el otoño, y que la idea es que sean posteriormente segados durante la primavera e incorporados al suelo. Generalmente se ocupan en estas alternativas leguminosas o se ocupan también algunas especies cereales. Otra manera de clasificar los cultivos cubiertas son las especies de autosiembra, siembra natural. Estas también se siembran durante invierno o otoño. Y una vez que cumplen su ciclo, estas especies, como se dice el nombre, se vuelven a sembrar y por lo tanto quedan disponibles para la temporada siguiente. Y después tenemos las especies perennes, en este caso podrían ser vallicas perennes, festuca, también trébol subterráneo, trébol blanco, que en este caso las especies están establecidas durante
por sobre en el suelo durante toda la temporada. Después vamos a ver algunas características en particular de cada, pero estas evidentemente ya necesitan algunas aplicaciones de arriba. La siguiente, por favor. Bueno, el establecimiento, la implementación de cultivos cubierta trae una serie de beneficios. Aquí vamos a enumerar algunos de ellos. Va a partir, cuando establecemos cultivos cubierta en base a leguminosas, las leguminosas tienen una característica que es una simbiosis, una relación simbiótica que se genera entre una bacteria y las raíces de estas especies. ¿Y qué es lo que hace esto? Que toman nitrógeno ambiental, tenemos que entender que cerca del, si no me equivoco, el 70-79% de la atmósfera está conformada por nitrógeno. Entonces, tomamos ese nitrógeno ambiental y estas especies de la familia de las leguminosas tienen la característica de poder fijarlo y entregarlo posteriormente al suelo, por eso son tan importantes. Aquí en el cuadro que estamos presentando podemos ver, por ejemplo, son todas especies leguminosas. Podemos ver cuál es el aporte de fijación de kilos de nitrógeno al año. La verdad es que no hay que volverse loco, hay que mantener un poco la mesura. La verdad no quiere decir que si ponemos trébol blanco vamos a estar aportando 400 kilos de nitrógeno al año, ni mucho menos. También hay que entender que todos estos nitrógenos que se aportan al suelo siguen los mismos procesos de lixiviación y de nitrificación que pudieran seguir cualquier nitrógeno aportado naturalmente. Pero evidentemente ya acá tenemos una alternativa, sobre todo en el contexto actual de precios tan altos de nutrientes. Entonces, buscar alternativas en donde podamos encontrar fuentes de nitrógeno, en este caso, de manera natural, es una muy buena alternativa. Como dice ahí, eso sí, entre el 40 y el 60% del nitrógeno que fijan estas especies queda disponible para los cultivos siguientes. Otra característica fundamental que tienen este tipo de especies es su gran producción de biomasa a nivel anual. ¿Qué mejora o qué beneficio nos va a traer esto? Aportar una cantidad de biomasa alta al suelo va a aumentar evidentemente la materia orgánica que quede disponible para los siguientes cultivos y no seguimos agotando los ingresos de materia orgánica. Tenemos que pensar que la mineralización de esa materia orgánica va disminuyendo ese porcentaje, ese contenido de materia orgánica de los suelos, y nosotros a través de este tipo de cultivos lo que estamos haciendo es ir, en cierta medida, ir devolviéndole paulatinamente, muy lentamente, porque estos son procesos de muchos años, estamos devolviendo algún contenido de materia orgánica al suelo. Siguiente, por favor. Otro de los beneficios, otra de las ventajas que trae el establecimiento de cultivos cubierta en nuestros huertos es el control de maleza. Aquí les dejo, esta es una publicación que se hizo, gracias, estaba viendo como una barra, disculpen que me concentré, pero estaba viendo una barra abajo que me impedía un poco ver. Aquí lo que les traigo es una publicación hecha por una serie de investigadores turcos, en este caso, que lo que hicieron ellos fue evaluar el control de malezas, el efecto sobre el control de malezas que tenía la implementación de cultivos cubierta en huertos de Damasco, en este caso. La siguiente, pues. ¿Qué datos logró recolectar esta gente? Bueno, estos investigadores turcos, como les comento, establecieron distintos tratamientos, cada uno con distintos cultivos cubiertos, que en este caso la verdad es que no es lo fundamental del análisis, sino que es poder hacer una comparación de un tratamiento control en donde no hubo ningún tratamiento en sí mismo, otro sector que fue tratado con herbicidas, otro sector que fue tratado con un control mecánico, que es una actividad cultural que nosotros hacemos mucho, y compararlo con el control de malezas que tenían distintos tipos de cultivos cubiertos. Y si analizamos, bueno, este artículo es bien largo y bien interesante, la verdad, pero a mí me pareció el cuadro más representativo fue este que encontré, que tiene la densidad de plantas de maleza por metro cuadrado. ¿Cómo hicieron esta gente? El proceso fue
El proceso fue, ellos el cultivo cubierta lo secaban y medían, o sea, lo secaban, lo cortaban, quedaba en el suelo, y iban haciendo mediciones de la densidad de malezas por metro cuadrado a los 7 días de secado, a los 14 días de secado y a los 28 días de secado. En comparación con, como decíamos, el control mecánico a los 7 días de haberse hecho, 7, 14, 28 días, lo mismo de una aplicación de herbicida, en este caso glifosato. ¿Qué es lo interesante que podemos ver? Bueno, evidentemente el control, que no es donde no hubo ningún tratamiento, ni de herbicidas, ni mecánicos, ni cultivos cubiertas, fue el que tuvo la mayor cantidad de densidad, la mayor densidad de plantas de maleza por metro cuadrado. Era un resultado que evidentemente era de esperarse. Pero podemos ver acá que con diferencia estadística nos damos cuenta que la barra celeste, que es la barra celeste, que es en la aplicación de herbicida, no tuvo mejores resultados que los cultivos cubiertos. Y por otro lado, también comparándose con el control mecánico. O sea, podemos ver que en términos de control de maleza, o sea, los cultivos cubiertos fueron mucho más efectivos que el control mecánico y que aplicaciones de herbicida, de glifosato. Un dato no menor pensando en la contaminación actual que estamos teniendo con glifosato y con los precios de los insumos, hay que decirlo también. La siguiente, por favor. Otra de las características y otra de las ventajas que nos ofrece establecer cultivos cubiertos es la protección contra la erosión. Esta es más que nada una foto introductoria a lo que vamos a conversar de ahora en adelante, que de hecho la vamos a ver más o menos seguido, esta foto, desde distintos ángulos, pero es muy decidora de lo que tenemos en la realidad en los huertos, por lo menos, o gran parte del invierno, donde podemos tener alguna lluvia intensa, y estos huertos quedan en condiciones de anegamiento 2, 3, 4 días, incluso en ocasiones más. Esto también tiene que ser comparable o equiparable con un riego de mala calidad, si lo podemos ver así. O sea, hacer aplicaciones de agua de manera poco eficiente va a tener el mismo efecto sobre la erosión del suelo que vamos a empezar a conversar ahora en adelante. La siguiente. Bueno, ¿por qué un cultivo cubierta nos ayuda para proteger los cultivos o los suelos de las erosiones? ¿Qué es lo que hace? Las hojas de los cultivos cubiertos básicamente son una protección mecánica, que lo que hacen es reducir la velocidad en que cae el agua al suelo y por lo tanto evitan la digregación de las partículas de este suelo y evidentemente evitando el sellado de la superficie del suelo. Cuando no hay un cultivo cubierta, además, también tenemos una escorrentía superficial que promueve la pérdida de suelo y de nutrientes. Después vamos a ahondar un poquitito más en eso. Las raíces de estos cultivos además unen las partículas del suelo y mejoran la estructura y evidentemente eso nos va a traer una mejora en la infiltración del agua. Eso también es un tema súper importante, cómo nos permite ayudar en la infiltración del agua. El material que es cortado o segado depende del tipo de cubierta que estemos usando. Ya hablamos de que hay algunas cubiertas que se siembran en otoño y en invierno, pero que son primavera. Este material cortado evita la evaporación directa del suelo y por lo tanto la pérdida de agua directa del suelo, entendiendo el proceso de evapotranspiración, la transpiración, el proceso que le corresponde a la planta, y la evaporación a la evaporación directa desde el suelo, que no trae ningún beneficio al cultivo en sí mismo. Además, las cubiertas vegetales proporcionan una superficie firme para que puedan entrar las maquinarias, y si entendemos y nos contextualizamos en los huertos, una vez que ocurren las intensidad o incluso precipitaciones de baja intensidad, y en muchas ocasiones tenemos que entrar a hacer aplicaciones preventivas de algunas enfermedades, esto puede ser en invierno, o también tenemos que meternos a hacer aplicaciones preventivas de hongos, que pudieran ser aplicaciones en primavera, obviamente después de una lluvia, y nos encontramos con este tipo de suelos anegados donde el tractor no puede avanzar. O sea, evidentemente tener un cultivo cubierta que proteja ese suelo de esos niveles de anegamiento y nos permita un tránsito por una superficie firme va a ser una gran ventaja en ese tránsito. La siguiente, por favor.
La retención de los nutrientes, esto es un tema bien interesante porque es justamente desde aquí donde se basa el tema de la erosión del suelo. Los suelos hay que entenderlos como un cuerpo, un volumen que está compuesto por tres fases, ¿no es cierto? Que sería la fase sólida, fase gaseosa y fase mineral, quiero decir, más que sólida. Tenemos una fase mineral, tenemos una fase de materia orgánica y tenemos una fase compuesta por aire. Dentro de este sólido, dentro de este cuerpo, ocurren siempre, y todos estos procesos están mediados por procesos tanto biológicos como químicos y físicos. Y una de las características más importantes de los suelos, junto con el pH, que está muy ligado en este sentido, es que los suelos presentan carga eléctrica negativa, principalmente, también hay otras condiciones, pero principalmente los suelos presentan carga eléctrica negativa. ¿Eso qué hace? Que la mayoría de los cationes, o sea, la mayoría de los nutrientes que nosotros usamos, que son cationes, a excepción de potasio, a excepción de los nitratos, van a quedar fuertemente adheridas al suelo. Por lo tanto, es una manera de evitar la pérdida por lixiviación de los cationes y efectivamente esta carga negativa que nos está entregando el suelo ya de manera natural. Pero, siguiente diapositiva. Una vez que nosotros tenemos erosión, ya sea por pendiente, ya sea por escurrimiento superficial, ya sea porque tenemos demasiado volumen de agua, quiero decir, arrastrándose por el suelo, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a tener un arrastre de estas partículas que dijimos están cargadas negativamente y por lo tanto tienen a los cationes retenidos. Estos cationes se van a ir junto con las partículas del suelo. Por lo tanto, no los vamos a perder por lixiviación, pero evidentemente en este momento vamos a estar perdiendo una capa importante de suelo y con ese suelo los nutrientes que son fundamentales. O sea, aquí podemos ver potasio, fósforo, magnesio, calcio y junto con otros muchos más, vamos a estar perdiéndolos por un tema de erosión, porque estamos perdiendo el suelo directamente. Vuelvo a lo que comentaba antes, considerando los valores actuales de los nutrientes, una de las mejores maneras de ahorrar es dejar de perder. Y dejar de perder nutrientes para prevenir, o sea, previniendo la erosión de los suelos, un tema fundamental. La siguiente, por favor. Otro concepto, ya este no tiene que ver con la erosión, pero está muy ligado porque se relaciona con más condiciones de suelo. En este caso particular vamos a hablar del nitrógeno. Las condiciones de anegamiento, o sea, cuando tenemos estos charcos en la superficie del agua, hacen que se pierda el oxígeno del suelo. Cuando se pierde, o sea, tenemos estas condiciones anaeróbicas, que quiere decir lo que se pierda el oxígeno del suelo, pasamos por un proceso químico en donde el nitrato que está presente en el suelo, y que es uno de los principales nutrientes que nosotros necesitamos, que las plantas necesitan, y que nosotros aplicamos constantemente durante toda la temporada, se van a perder en una forma de desnitrificación, que es básicamente, en términos bien simples, una volatilización. O sea, los nitratos que están en el suelo presentes van a ser perdidos de manera gaseosa al ambiente. Otra pérdida por tener estos charcos, tener estas presencias, estos volúmenes de agua en el suelo, es la pérdida por lixiviación. O sea, al tener tanta agua, evidentemente va a hacer que esa agua se desplace, ese volumen de agua se desplace por el perfil del suelo y va a terminar generando que lamentablemente ese nitrato salga del área efectiva de raíces y nosotros lo perdamos o el cultivo lo pierda. Esto se puede dar en condiciones tanto de lluvia, como, ojo acá, con un riego o con una serie de riegos de malas características, o sea, excesos de agua, malas condiciones del suelo por condiciones de erosión, como ya hemos mencionado, van a traer estos mismos problemas, ya sea porque el agua venga de la lluvia o porque venga de los riegos. La siguiente, por favor. Otra característica que tienen los cultivos cubiertas es que, y está muy relacionada con la anterior, es que estos cultivos lo que van a hacer va a ser retener estos nutrientes de los cuales hemos estado conversando. ¿A través de qué proceso? Las plantas del cultivo cubierta van a tomar los nutrientes que están en el suelo, los van a incorporar al metabolismo
Y una vez que estos huertos sean cegados, se incorporen o empiecen con su proceso de descomposición por parte de los microorganismos, estos minerales o sea, estos nutrientes van a ir entregándose a través del proceso de mineralización mucho más. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo acá? Que el establecido cubierta va por el lado más de nutrir el suelo, y que el suelo sea capaz de entregar de manera lenta. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces durante la temporada muchos productores me preguntan o conversamos con varias otras personas, ¿en qué momento es el más idóneo de yo hacer mi aplicación de nitrógeno? ¿Cuál es el momento más idóneo para hacer la aplicación de potasio? Tengo competencias entre calcio, magnesio, fósforo, potasio, etcétera. Tengo alguna competencia en el suelo. ¿Cuándo puedo hacer mis fertirriegos? Y son efectivamente preguntas muy válidas, pero obviamente dentro del contexto actual. Pero si es que empezamos a entender que el suelo es el reservorio de los nutrientes y las plantas los van necesitando, todos los nutrientes los van necesitando de manera mucho más lenta de lo que nosotros se los entregamos, si nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer es nutrir el suelo para que el suelo nutra nuestros cultivos, entendemos que me refiero a que es la mineralización de nutrientes, va los nutrientes de manera lenta y justamente es como la planta, como los cultivos comerciales o como los cultivos frutales los necesitamos. Y además este secuestro, entre que pongo acá, a la volatilización o desnitrificación, la lixiviación y la erosión física de partículas cargadas eléctricamente y cargadas con los nutrientes que nosotros vamos a ir necesitando y que de hecho estamos aplicando durante toda la temporada. La siguiente. Otra gran ventaja que nos traen los cultivos cubiertas es que son capaces de mantener las temperaturas más estables, evitar fluctuaciones demasiado grandes de temperatura. Acá pongo un poquitito un extracto de un investigador colombiano que retrata muy bien lo que estoy tratando de comentarles. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que notar? No solo que las raíces necesitan una temperatura tanto por el nivel inferior como el nivel superior, o sea, su crecimiento es muy lento y sobre esta temperatura su crecimiento se detiene o toma crecimientos más hacia buscando temperaturas más frías en el suelo. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Si yo tengo, por ejemplo, temperaturas ambientales por decirlo, 30, siguiendo directo en el suelo, obviamente nuestro cultivo va a preferir que sus raíces profundicen más. Si el cultivo profundiza demasiado sus raíces, yo podría eventualmente, voy a dar números un poco azarosos quizás, pero para poder representar un poco o para poder interpretar un poco lo que quiero decir, yo podría eventualmente estar perdiendo 20, 30 centímetros de volumen de suelo, en donde perfectamente como son nutrientes fundamentales que nosotros estamos aplicando durante toda la temporada. Por lo que conversamos anteriormente, el suelo presenta una carga negativa y estos nutrientes, o sea, perdón, sí, negativa, y estos nutrientes presentan una carga positiva, el potasio en este caso, no el fósforo, quedan retenidos en las partes, en los sectores superiores de las plantas, o sea, del perfil del suelo. Si yo profundizo demasiado con las raíces, o si la planta profundiza demasiado con las raíces, voy a estar perdiendo la oportunidad, y aquí quiero hablar del tema de azar. Si es que la raíz necesita encontrarse con el potasio, por lo poco móvil que es, necesita encontrarse por el potasio para poder incorporarlo dentro de su sistema y ocuparlo dentro de su metabolismo, si yo tengo menos raíces, bajo la probabilidad de tomar este potasio. Entonces, si yo logro mantener las temperaturas del suelo en rangos más aceptables para las plantas, voy a evidentemente aumentar el volumen de suelo en donde las raíces van a desarrollarse en plenitud y por lo tanto, insisto, poder aumentar la probabilidad de toma de nutrientes como fósforo y como potasio. La siguiente.
Otra característica muy importante, las cruzas en particular tienen raíces muy pivotantes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Profundizan el suelo y nos unimos con lo que estábamos conversando anteriormente, mejoran las condiciones para que crezcan las raíces. Por lo tanto, si tenemos suelos compactados, una muy interesante por erosión, si es que yo logro establecer un cultivo cubierta basado, por ejemplo, en este caso, como menciono, en plantas crucíferas, voy a poder estar haciendo una especie de, como lo plantean algunos investigadores, una labranza natural, que va a permitir, va a abrir micro y mesoporos en el suelo, que va a permitir una descompactación y un mejor aprovechamiento del agua en el suelo. Siguiente, por favor. Bien, Rodrigo, dame un par de minutitos que me quiero tomar yo aquí la palabra desde el punto de vista como tú planteabas, cuáles son los beneficios que puede tener tener cubiertas vegetales. Bueno, yo quisiera contarles a ustedes como público en general, bueno, cómo definimos nuestros monitoreos en el suelo, básicamente, sobre todo viendo los temas que tú nos mencionabas, de repente compactación de suelo y todo. Y antes de partir con eso, me gustaría mostrarles ya algunos ejemplos prácticos o casos prácticos, básicamente, cómo parte Quilimo teniendo un diagnóstico del suelo y poder llevar toda esta información que uno puede ver el día a día en el suelo y llevarlo a la práctica a esta plataforma de riego. Bueno, partiendo de la base, en la imagen que ustedes ven acá, bueno, les dejé un texto un poquito ahí para que lo puedan leer, que quieran, pero para llevarlo a palabras más simples, partiendo de la imagen que ustedes ven acá, básicamente nosotros antes de hacer un trabajo en el suelo para determinar cualquier factor importante que puede ser referente a cada sector de riego que vamos a trabajar, partimos de la base de hacer ambientaciones de imágenes satelitales, donde estas ambientaciones de imágenes satelitales las llevamos a fechas peak del cultivo, o sea, fechas peak de fenología y vamos en un tiempo pasado, o sea, 3 años hacia atrás, las fechas peak de fenología del cultivo, para ver el comportamiento vegetativo. Muchas veces este comportamiento vegetativo nos dice las problemáticas que puede enfrentar un sector, ya sea por plantas más chicas, de repente por algún desarrollo que sea normal del huerto, que no sea 100% homogéneo, las condiciones de suelo, alguna plaga, alguna enfermedad, etc. Pero partiendo desde esa base, hoy día esta imagen nos dice a nosotros desde el punto de partida ver dónde identificar y poder tomar algunas muestras de suelos para llevarlo a la práctica, a los resultados en este caso que queremos lograr y después llevarlo a la práctica a nuestra plataforma. Acá, más que nada, una imagen bastante simple de lo que yo les quiero mostrar. Esto es algo que nuestro equipo de soporte a campo hace minuciosamente en cada calicata. Lo que nosotros buscamos básicamente es estructurar estas calicatas, así como bien Rodrigo mencionaba cómo era el comportamiento en las raíces, por ejemplo, el tipo de penetración del agua. Bueno, nosotros, más que tomar una muestra de suelo por estrata, también hacemos este mismo análisis agronómico y ver cuáles son los factores que puede estar afectando en el suelo, ¿ya? Y poder considerarlos también al momento de llevarlo a la plataforma y empezar a trabajar alguna recomendación importante. Así que básicamente mostrarles también un poquito directamente el trabajo de lo que nosotros hacemos como compañía y que lo que hace nuestro equipo a campo también antes de poder llevarlo y traspasar toda esta información a una plataforma. Todo suyo nuevamente, Rodrigo, el micrófono y la pantalla. Gracias. A ver, insisto, tengo una barra acá, disculpen, pero tengo una barra acá que como que me tapa la mitad de la pantalla. ¿Hay alguna manera de sacarla? ¿O soy error yo? Robert, lo podés mover para abajo a la barra. Ah, eso, gracias. Ahí estamos. Ahí está, Perfecto, tranquilo, ya la acabo de mover, no hay problema. Muchas gracias. Ya, otra ventaja que nos trae la implementación de cultivos cubiertas es que estos cultivos además entregan una condición idónea, una condición propicia para la instalación de enemigos naturales y controladores biológicos
y por otro lado por microorganismos beneficiosos para el suelo. O sea, por ejemplo, acá son muchos los enemigos naturales que se ven beneficiados por la existencia de un cultivo cubierto. Aquí solamente estamos mencionando 3 en términos de enemigos naturales, que tenemos chinche pirata, por ejemplo, que es depredador de ninfa y adulto de trips de California. La mosca tigre, que es depredadora de moscas minadoras y de trips de California, la larva de crisopa, que es depredadora de pulgón y de ninfas de trips de California, y a propósito no quise poner la chinita porque es como el enemigo natural más clásico que nosotros todos cuidamos y sabemos que está ahí y tratamos de cuidarlo, pero tenemos muchos otros insectos y animales pertenecientes a mesofauna que también son controladores naturales y se ven muy beneficiados por la existencia de estos cultivos. Por otro lado, la siguiente, por favor. No solamente hablamos de enemigos naturales, también estos cultivos van a fomentar la existencia de microorganismos en el suelo que van a ser beneficiosos. Aquí tengo, o les quiero presentar acá, esta es una investigación de, también es unos investigadores turcos, investigan estos temas, estos turcos. Tenemos una investigación, una publicación hecha, como les digo, de unos investigadores de unas universidades turcas. Y que bueno, para darle un poquitito de contexto a esta investigación, no está pensado desde el punto de vista de los de los cultivos cubierta, pero sí está pensado de que el cultivo cubierta va a ser capaz o va a entregar las condiciones más propicias e idóneas para que estos hongos, que es lo que vamos a hablar ahora, que son los hongos micorrízicos, se puedan establecer de mayor facilidad. ¿Qué quiero decir? En palabras súper simples, si yo no tengo un cultivo cubierta, no tengo una gran cantidad de raíces en el suelo, los hongos micorrízicos, y es más, tengo un suelo completamente desnudo, los hongos micorrízicos no van a poder establecerse porque, bueno, básicamente no tienen raíces donde establecerse. Bueno, ¿qué es lo que fue lo que investigaron estas personas? Ellos lo que hicieron fue una inoculación, por eso insisto, no es directamente relacionado con un cultivo cubierta, pero aumentamos la probabilidad de tener estos hongos micorrízicos que al ser inoculados, en este caso, a plantas de pimentón, por un lado aumentaron un rendimiento, el rendimiento era un 22% en condiciones de invernadero. Pero por otro lado, y si nos olvidamos un poquito del rendimiento, la presencia de estos hongos micorrízicos disminuyó la enfermedad de la fitóftora en condiciones de maceta en un 91%, 92%. Uno puede decir, bueno, las condiciones de maceta no son las comparables con las condiciones de campo. Bueno, aquí tenemos los números de campo. En condiciones de invernadero, que es una condición mucho más real, bajaron la presencia, bajaron la incidencia de fitóftora en estas plantas de pimentón en un 43%, y en condiciones completamente de campo la bajaron en un 57%. O sea, el establecer, el propiciar las condiciones para que estos hongos micorrízicos se establezcan en el suelo nos trae ventajas como por ejemplo estas que les presento. La siguiente. Bueno, como no todo es lindo, hay que tener ciertas restricciones y hay que hacer algunas observaciones. Ahora, cada una de estas restricciones sí tiene su propia manera de verlo también. Por ejemplo, si tenemos un cultivo cubierta perenne, como sería, por ejemplo, el que planteo acá, que es un trébol subterráneo, hay investigadores de universidades, por ejemplo, hay una investigación de unos profesores de una universidad de California, no recuerdo cuál era, que encontraron que podía aumentar la demanda hídrica durante los meses de verano. Recordemos, estamos hablando de un cultivo que es perenne, o sea, una vez que yo lo siembro, se va a mantener tanto verano como invierno. Por lo tanto, en condiciones de verano, cuando las demandas hídricas pueden ser, o sea, de hecho son mayores por parte del cultivo principal, podría haber algún nivel de competencia por parte del cultivo cubierta. Ahora, ¿qué consideraciones hay que tener presente? Esto es en el contexto de un cultivo cubierta perenne, pero si por ejemplo yo entiendo que tengo limitaciones
de agua durante la temporada, mi mejor alternativa, bueno, no es un cultivo perenne, sino que es un cultivo anual de resiembra o un abono verde que yo lo voy a mantener durante el periodo de mayor exposición a precipitaciones y por lo tanto pérdida por erosión y lixiviación. Lo voy a mantener durante el invierno y no lo voy a tener durante el verano, por lo tanto ahí tengo que optar por una cultivo cubierta que se adecue a mis necesidades. Pero por otro lado también hay que tener presente que este es un tema un poquitito más difícil de medir, más no imposible, pero hay que tenerlo presente, que el cultivo cubierta va a mejorar las características o las condiciones de infiltración del agua. Entonces, probablemente si solamente medimos la extracción de agua por parte del cultivo cubierta, quizás estamos un poco sesgando el análisis porque en realidad tendríamos que también considerar cuáles son las ventajas que nos trae sobre la eficiencia del uso del agua por todo lo que hemos conversado de poder degregar el suelo y dar unas mejores condiciones para el crecimiento de las raíces y por lo tanto para mayor eficiencia en el uso del agua. Y otra consideración que hay que tener presente es que los cultivos cubierta también pueden llegar a bajar las temperaturas ambientales. ¿Por qué? Porque cuando el suelo está desnudo, toma temperatura, la radiación de onda corta desde el suelo, durante la noche, esta radiación de onda corta que fue absorbida por parte del suelo se devuelve al ambiente como radiación de onda larga, por lo tanto, si es que yo tengo un cultivo cubierta, podría llegar a pasar de que disminuya esa radiación de onda larga, quiero decir, y por lo tanto podría estar más susceptible a algunas heladas invernales. Bueno, hay alternativas para eso también, por ejemplo, el mantener los cultivos cubiertas cortos durante el invierno va a bajar esa probabilidad de riesgo. Otra alternativa que podríamos tener es no establecer el cultivo cubierta en todas las hileras, sino que se 50 la hilera, o sea, hilera por medio, es una alternativa. Ahora, estos son obviamente consideraciones que cada uno tiene que tener en función de cuál es la probabilidad que tenga de incidencia de helada. Si bien en la zona donde me encuentro yo ahora particularmente, que es la zona central de Chile, hay alta probabilidad de helada, pero generalmente pueden haber malezas también, entonces, bueno, los cultivos cubiertas, hay que tener presente estas restricciones y limitaciones que bajo ciertas condiciones se pudieran dar. La siguiente, por favor. Bueno, también hay que tener algunas consideraciones para determinar qué es lo que es el cultivo cubierta que yo voy a elegir. Por ejemplo, si es que mi huerto es un parrón, que obviamente sombrea durante la temporada el huerto, yo debería estar eligiendo algunos cultivos cubierta que sean capaces de, obviamente, resistir este sombreamiento. En ese caso, por ejemplo, aquí podemos hablar de pastobillo, vallica, festuca, trébol blanco. Subterráneos se adaptan bien a condiciones de sombra, como, insisto, como podría ser un parrón. También en ese mismo sentido que se va a ligar con el tema siguiente, por ejemplo, si yo sé que tengo sombra durante la temporada, por lo tanto no puedo establecer un cultivo cubierta que no sea resistente a la sombra, bueno, puedo establecer un abono verde, y ¿qué es lo que va a hacer el abono verde? Como les comentaba, va a crecer durante el invierno, me va a proteger, pero yo lo voy a incorporar a través de la sega de ese cultivo durante la primavera, por lo tanto no tengo competencia por luz en ese sentido. Otra consideración que tengo que tener es obviamente cuál es mi sistema de riego. Si yo voy a mantener un cultivo cubierta perenne durante todo el año, evidentemente ese cultivo va a necesitar agua en algún momento. Por lo tanto, en ese sentido, riegos por aspersión o riegos gravitacionales podrían adaptarse, o sea, perdón, un cultivo perenne, quiero decir, puede adaptarse mucho mejor a ese tipo de riegos. A diferencia de si es que yo tengo condiciones de, por ejemplo, un riego por goteo, microaspersión o secano directamente, un cultivo perenne quizás no sería la mejor elección, sino que sería algún cultivo que yo vaya a incorporar durante la primavera y por lo tanto no voy a tener necesidades de riego durante la época de mayor demanda. Siguiente, por favor. Aquí, bueno, unas fotos de referencia, son algunos de las especies que hemos estado conversando.
tenemos trébol rosado, trébol blanco, trébol subterráneo, tenemos pastobillo, valliga perenne, son más que nada fotos de referencia para que nos pudiéramos ir familiarizando con estos cultivos. La siguiente. Bueno. Ahora viene una pregunta, bueno, bien interesante y bien lógica de plantearse, que dentro de todas las alternativas que tengo, ¿qué es lo que elijo? Bueno, y la respuesta la doy vuelta. ¿Cuáles son las necesidades que tiene cada productor? Porque obviamente cada huerto y cada productor tienen condiciones y necesidades diferentes. Entonces, lo que yo vaya a elegir tiene que ir en relación a las necesidades que tenga cada productor en este caso. Por ejemplo, aquí vienen algunos ejemplos que vamos a profundizar un poquitito más adelante. Por ejemplo, si es que yo lo que necesito es prevenir erosión, yo debería estar eligiendo cultivos de crecimiento rápido, que cubran rápidamente el suelo y yo poder evitar esta erosión de suelo y por consiguiente, como dijimos, de partículas, o sea, perdón, de nutrientes que estén adheridos al suelo. Otra consideración que puedo tener, bueno, yo lo que necesito es reducir mis costos de fertilizantes nitrogenados o evitar pérdidas. Bueno, la alternativa en ese caso, una muy buena alternativa en ese caso es la elección de alguna leguminosa. Si yo lo que necesito es, por ejemplo, aumentar mi materia orgánica, puedo estar eligiendo de rápido crecimiento, pero sobre todo alternativas que sean capaces de generar harta biomasa, de tal manera de que yo durante la temporada pueda hacer muchas incorporaciones de estos cultivos al suelo y por lo tanto lentamente, porque es un proceso muy lento, es un proceso que está a nivel geológico, ir aumentando lentamente la materia orgánica de mi huerto. O, por ejemplo, si es que yo necesito reducir la compactación del suelo, como mencionamos anteriormente, o mejorar la conservación de la humedad, bueno, tenemos que elegir alguna crucífera, por ejemplo. Otra alternativa, no sé, buscar algún control de maleza, alternativas de crecimiento rápido para que pueblen el suelo rápidamente y por lo tanto generar una competencia sitio específica con la maleza y evitar la proliferación de las malezas o, por ejemplo, reducir patógenos. Bueno, ahí también tenemos, por ejemplo, alternativas de raps o mostaza que van a tener un efecto repelente de algunas plagas. Son alternativas. La siguiente, por favor. Me sigue apareciendo este recuadrito arriba. Disculpa, Roberto. Perfecto. Bueno, otras alternativas. Si yo lo que necesito es mejorar la estructura del suelo y acondicionar el suelo para el tránsito de maquinaria, bueno, podrían ser alternativas como, por ejemplo, gramíneas perennes del género Festuca, que van a crecer rápidamente y además, ojo, que favorecen el desarrollo de micorrizas, que es un tema que conversamos en el caso del ejemplo del pimentón. Si es que lo que necesito yo es aportar nitrógeno en mi cultivo, una alternativa, o sea, las principales alternativas serían elegir leguminosas. Tenemos los tréboles, de distintas especies de tréboles, tenemos medicago, tenemos lotera, tenemos lupino, arvejas, habas, vicia, tenemos una gran cantidad de representantes de la familia de las leguminosas que nos pueden ayudar aportando nitrógeno ambiental al suelo. Ojo que las leguminosas tienen un mejor efecto, como aquí aparece, en suelos donde los niveles de nitrógeno son más bajos. O sea, quizás es un poco, bueno, hay que analizarlo desde el punto de vista. ¿Por qué? Cuando yo tengo poco nitrógeno en el suelo, las leguminosas van a trabajar para encontrar ese nitrógeno que no tienen. Si yo tengo altos niveles de nitrato en el suelo, las leguminosas no van a tener la necesidad de hacer esto estoy planteando en términos bastante simples en realidad, pero para poder aterrizarlo, si la planta no tiene la necesidad de hacer esta fijación simbiótica a través de estas bacterias que conversamos, y porque el nitrógeno está en el suelo, evidentemente no lo va a hacer, por lo tanto, los mejores resultados en términos de fijación de nitrógeno ambiental se consiguen justamente en suelos bajos de nitrógeno. La siguiente. Otra razón por la cual yo debería buscar o qué cultivo cubierta elijo. Quiero proteger el suelo de la erosión. Bueno, tendría, como mencionamos anteriormente, cultivos que crezcan rápidamente y cubran el suelo. Alternativas para eso podríamos tener vallicas anuales, avena, cebada, o en mezcla con leguminosas, como mencionamos, como trébol y medicago.
Otra alternativa, otra necesidad que yo podría tener, si yo lo que necesito entonces es recuperar los fertilizantes residuales del cultivo anterior, bueno, las mejores alternativas van a ser cultivos cubierta que sean capaces de profundizar lo más posible con sus raíces para ir yo a tomar esos nutrientes que están probablemente fuera de la zona efectiva de raíces de mi cultivo productivo, mi cultivo principal, y yo traerlos desde las profundidades de ese suelo hasta zonas más superficiales en donde el posterior proceso de mineralización de estos cultivos termine dejándome los disponibles nutrientes que probablemente estaban a 30, 40, 50 centímetros o quizás más, o 1 metro incluso, los puedo yo dejar en las estratas superiores del cultivo y por lo tanto dejarlos disponibles, o sea, las estratas superiores del suelo y por lo tanto dejarlos disponibles para el cultivo productivo o cultivo principal. Siguiente. Bueno, algunas consideraciones que dejé para el final. La invitación que les quiero hacer, más que, bueno, la conversación evidentemente era sobre los cultivos cubiertos, pero espero haber logrado transmitir que la preocupación o lo que yo quiero plantear como preocupación es el suelo, o sea, entender el suelo como el sustento de la agricultura. Y comprender el suelo y comprender esos procesos, todos los procesos tanto físicos, químicos o biológicos que pasan en los suelos, en nuestros suelos, nos van a hacer mucho más eficientes. También entender en los sistemas naturales, no me refiero a a suelos, a sectores que no están intervenidos por la agricultura, los suelos nunca están descubiertos. Los suelos siempre, de manera natural, van a tender a estar con alguna capa de algún pasto, en este caso no cultivo, porque no lo estamos cultivando, pero va a ser alguna capa vegetal que lo va a proteger de todos estos procesos que hemos conversado, porque de manera natural es la manera que la naturaleza tiene obviamente, de protegerse de estas erosiones y pérdidas de nutrientes desde otras maneras. Por lo tanto, la invitación está ahí. Por favor, imitar qué es lo que hace, analizar, mirar qué es lo que hace la naturaleza y nosotros imitando. También mantener un cultivo cubierto trae una serie de beneficios, tanto productivos, ojo a eso, que no estamos mirando esto solamente desde un punto de vista sustentable, o sea, estamos mirándolo también desde un punto de vista económico. El dejar de perder es una muy buena manera de ver el negocio. Evita la erosión, la pérdida de nutrientes y aumenta la disponibilidad para nuestros cultivos de estos nutrientes. Además, genera condiciones idóneas para el crecimiento de raíces, microorganismos y mesofauna, los que conversamos, microrrízicos, mesofaunas como enemigos naturales, etc. Obviamente, como mencionamos un poco más al final, la elección tiene que responder a las necesidades que tenga cada uno de los productores, en este caso. Y se deben considerar también, tener bien presente cuáles son las restricciones climáticas que pudiéramos tener o la competencia hídrica que podemos tener en zonas de mayor sequía. La siguiente. Y hacerles una invitación, este es un documental que tuve la suerte de tomarme hace muy poco tiempo en YouTube, un documental de la Deutsche Welle que se llama Arar para el clima. Es súper interesante porque si bien no habla de cultivos cubiertos en particular, sí menciona de lo importante que es entender y manejar los suelos de la manera más sostenible posible. O sea, aquí, por ejemplo, rescaté 2 frases que me llamaron mucho la atención del documental, que es que todo el CO2 que está contenido en la atmósfera, o sea, recordemos, uno de los principales, no el principal, pero uno de los principales gases de efecto invernadero, todo el CO2 que está contenido en la atmósfera podría caber en nuestros suelos. El suelo es el principal filtro, tanto para contaminantes como para carbono. Y otra observación que hicieron en este documental es las plantas son capaces de secuestrar ese CO2 atmosférico y fijarlo en el suelo mediante sus procesos de exudación. Recordemos que las plantas toman CO2 desde el suelo, lo ocupan en sus procesos metabólicos. Y finalmente, uno de sus subproductos son exudados orgánicos que llegan a las raíces para modificar un poco las condiciones de pH inmediatamente alrededor de la raíz y poder dejar disponibles ciertos nutrientes. O sea, la naturaleza, ¿qué es lo que está haciendo? Tomando ese CO2 y fijándolo finalmente en el suelo, que es donde nosotros lo necesitamos reservado y no en la atmósfera, generando condiciones de efecto invernadero como tenemos actualmente. Así que
esa es mi invitación, poder empezar a mirar el suelo más que como la superficie por donde caminamos, sino que el sustento de la agricultura y la importancia que tienen sus procesos en lo que nosotros hacemos, que finalmente es producir alimentos. Eso, creo que ahí terminamos, ¿cierto? Ah, sí, no, disculpe, la siguiente. Una cosa que obviamente quería mencionar, gran parte de esta presentación, además de los papers y publicaciones que fui presentando en el desarrollo, alguna información salió de FAO, pero también es muy importante mencionar que la estructura mayor salió del boletín de INEA número 425. Está completamente disponible este boletín de manera abierta en Internet, por lo tanto los invito a descargarlo, revisarlo, analizarlo, estudiarlo y buscar en este informativo cuáles son las mejores alternativas que puedo yo tener considerando las limitaciones o considerando las condiciones y o necesidades que yo pudiera tener. Así que no quería dejar pasar de mencionar, obviamente, que como les digo, gran parte de esta presentación se basó en el boletín 425 de línea. Eso. Bien, como para, antes de ir cerrando la presentación que nos dio Rodrigo, bueno, quiero tomarme un par de minutitos también y mostrarle algo más acerca de la realidad de lo que hacemos nosotros. Si bien, Rodrigo, concuerdo sumamente las menciones que tú nos hacías, hoy día básicamente desde nuestro enfoque también es poder cuidar el recurso hídrico, que es algo que hoy día cada vez está más escaso en las regiones, por lo menos en lo que yo me toca ver el día a día. Entonces, desde ahí mostrarles un poquito también cómo es la eficiencia de nuestro trabajo que hacemos hoy día en el campo en general. Así que básicamente mostrarles un ejemplo bastante más práctico de un huerto de cerezo ubicado en lo que es séptima región, un huerto de una variedad Lapins, año de plantación 2018, ¿ya? Donde son nuestras principales fuentes de alimentación. eh, una de las principales fuentes, como les decía yo, cuando usamos la ley parte del cero y no cada un sector particular, como bien. Siguiendo con el mismo punto, quise traerles un ejemplo más práctico para la demanda comparativa. Sobre todo, por ejemplo, este era un campo que estaba acostumbrado a regar con casupsé teóricos, por ejemplo, y evapotranspiraciones potenciales. Aquí vamos a llevar que ellos básicamente su primera temporada básicamente de trabajo, donde quisieron comparar básicamente los comportamientos de nuestra plataforma. Y aquí hay una comparativa directamente por ejemplo, el evapotranspiración potencial, que son las estaciones que nosotros tomamos cercanas al campo, del propio campo en sí, versus la demanda real afectada por este caso específico que genera nuestra plataforma. Aquí pueden ver un ejemplo bien práctico, en una fecha específica, la demanda potencial versus la demanda real, que prácticamente equivale entre el 15 y el 20% en este mismo sector. Siguiendo con esto, durante ese periodo de 5 meses, lo que yo quise traerles acá es un comparativo que hicimos en este campo, también el mismo sector, básicamente, pero llevado a una temporada anterior versus la temporada con Quilimo. Partiendo de esto, vamos a partir de la base de una campaña 2021, donde 810 milímetros fue lo que regaron ellos durante esa temporada, durante ese periodo de 5 meses, versus una campaña trabajando en Quilimo con demandas reales y ajustada en realidad a la situación del campo de 689 milímetros. Eso nos tradujo básicamente un 15% superior. Ya también se llevaron a algo más práctico a horas de riego, que ustedes también pueden tener el número bastante más exacto, y la misma comparativa gráfica amarilla, comparamos la
hora 20, ya antes de trabajar en Quilimo fueron 386 horas de riego en este sector, versus la Dragon, que fueron 328 horas de riego. Fueron 58 horas de riego que se proporcionaron en este sector trabajado con Quilimo. Bien, y como termino y ya pasar al paso 1, que me imagino que ahí deben tener otro tipo de información, como poder ver qué es lo que está pasando en algún sector en particular, si tengo una pérdida de vigor, por qué está esa pérdida de vigor, etc. Gestionar varios lotes desde una sola pantalla es algo muy particular desde nuestra plataforma, ordenar desde mayor prioridad de riego a menor prioridad de riego y de acuerdo a las exigencias que nos propongamos, obtener recomendaciones de cuándo y cuánto regar. Lo que buscamos acá básicamente es poder guiarlos semana a semana, a ustedes entregándoles recomendaciones de riego, ya sea expresadas en horas o en milímetros, pero que los puedan acompañar para poder tomar decisiones de lo que está consumiendo su cultivo realmente. Y algo muy importante que básicamente hoy día trato de mencionárselo yo, por lo menos a mis productores con los cuales trabajo, contamos hoy día con ingenieros agrónomos dedicados a la compañía del cual la vamos a trabajar, donde hay un acompañamiento constante, ya que lo que buscamos nosotros también es validar esta plataforma desde un punto de vista que puedan ver cómo es el trabajo y toda la información sea cargada y puedan utilizarla y puedan tomar decisiones, ya sea una herramienta más para poder trabajar. Entonces ahí contamos con ingenieros agrónomos que se dedican a ustedes semana a semana para poder guiarlos y acompañarlos en el uso de la plataforma y estas recomendaciones. Si tienen alguna duda, consulta, en realidad buscamos que ustedes se sientan completamente apoyados por nuestro servicio. Bien, y para terminar, básicamente invitarlos nuevamente a responder esta encuesta. Si quieren conocer un poquito más en detalle, posiblemente podamos tener una reunión conmigo, con parte del equipo comercial o con algún técnico, como les decía también, poder probar alguna demo en sus campos, interiorizarse un poquito más de Quilimo. Los invito a responder la encuesta y claramente vamos a estar conversando y mostrándoles qué es lo que hacemos en las diferentes zonas o países que nos encontramos presentes. Así que bueno, darle las gracias también a Rodrigo, a Quilimo, por el espacio que nos brindan siempre de poder contarles un poquito lo que estamos haciendo en diferentes países, en diferentes regiones, con diferentes productores, y poder mostrárselo a ustedes también como algo sumamente interesante que puedan tomar el día a día en el campo. Así que bueno, Lucía, muchas gracias. Me imagino que ahora pasamos al espacio de las preguntas, así que para los que contestaron la encuesta ya pueden empezar a hacer sus preguntas. Bien, gracias Roberto. Sí, como decías, tenemos preguntas, así que vamos a conversar un poco más con Rodrigo sobre lo que nos han dejado los asistentes. Nos pregunta Erasmo Martínez Flores, dice: hola, para aumentar la retención de humedad en el suelo arenoso, ¿es más conveniente una cobertura anual de gramíneas y luego incorporar biomasa al suelo o una especie de leguminosa perenne? Es decir, ¿cómo selecciona la especie a utilizar? Ninguna excluyente de la otra. Disculpa, ¿cuál era el nombre de la persona? Mijael Erasmo Martínez Flores. Mijael. Ninguna excluyente de la otra. O sea, si es que yo lo que necesito es mejorar, a ver si escuché bien la pregunta, es mejorar la infiltración en un suelo, la retención de agua en un suelo arenoso, ¿cierto? Ya, perfecto. Yo lo que necesito en ese caso es, por un lado, y principalmente, es aumentar la materia orgánica. Y la mejor manera de aumentar la materia orgánica en este contexto que estamos conversando es tener un cultivo que crezca rápido y sea incorporado en el suelo. Por lo tanto, tanto una alternativa de un abono verde que crece durante la temporada de invierno, de otoño-invierno, y yo lo incorporo en la primavera, me va a traer buenos resultados en términos de aporte y retención de humedad, de aporte de materia orgánica y retención de humedad. Y por otro lado, un cultivo, por ejemplo, un trébol que menciona Mijael, también es una excelente alternativa porque también hay muchos cultivos de trébol perenne o trébol de autosiembra o tréboles anuales
que también van a entregar una gran cantidad de biomasa y por lo tanto una gran cantidad de materia orgánica que va a mejorar la condición de infiltración de un suelo, en este caso arenoso. Así que, en resumen, ninguna de las dos es excluyente. Ambas alternativas son válidas. Bien, bueno, Rodrigo, hay muchos comentarios agradeciéndote la presentación, diciéndote que fue muy bueno y muy enriquecedor. No, gracias a usted. Te hago otra pregunta también de Mijael, que dice, ¿cómo lidiar con la competencia de nutrientes entre cultivo principal, frutales, y las especies elegidas para cubrir el suelo? Mira, me gusta mucho esta pregunta, yo soy bien honesto, me gusta mucho esta pregunta, porque hay que analizarla, hay que entender bien lo que estamos proponiendo, lo que estamos hablando. Yo efectivamente, bueno, y se relaciona un poquitito con lo que mencioné durante la presentación de entender el suelo como, perdón, de entender que nosotros tenemos que alimentar el suelo y el suelo los alimenta nuestro cultivo y no nosotros alimentar directamente al cultivo. Hay sutilezas ahí, quizás que parezcan incluso semánticas, pero que son súper importantes de entender. Primero, el cultivo cubierta efectivamente va a tomar nutrientes desde el suelo. Para su metabolismo, para su funcionamiento, efectivamente los va a tomar. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, con el cultivo principal en este caso. Cuando yo aplico, voy a dar un ejemplo, 100 kilos de nitrógeno, y yo para el cultivo principal, parte de ese nitrógeno se va a usar en hojas, en ramas, en raíces, en biomasa, ¿cierto? Pero una parte evidentemente se va a usar en frutos o en granos o en productos finalmente que yo voy a tomar desde el huerto y los voy a extraer desde el huerto. Por lo tanto, en ese caso estoy analizándolo como una extracción. O sea, yo tomo cierta cantidad de nutrientes que aplico al suelo y me los llevo y desaparecen de mi huerto. Por lo tanto, eso es una pérdida. Pero en el caso de un cultivo cubierta, el cultivo cubierta va a tomar estos nutrientes efectivamente, porque es una planta, tiene que vivir de ellos, pero una vez que yo los segue y los incorpore, esos nutrientes que yo, entre comillas, por los cuales competí, vuelven a quedar disponibles en el suelo, e insisto, de manera lenta, de entrega lenta, y por lo tanto disponibles para cultivo una vez que el cultivo los vaya a ir necesitando lentamente. Por lo tanto, insisto, lo que estamos haciendo en este caso es alimentar el suelo, y el suelo lentamente, a medida que nuestro cultivo principal nos vaya necesitando, el suelo va a ir entregando a través de los procesos de mineralización de esta biomasa que yo estoy volviendo a incorporar, que insisto, tomó nutrientes, pero siguen ahí, no se han cosechado, no se han extraído, por lo tanto no hay una pérdida de esos nutrientes. Eso. Bien, gracias Rodrigo. Te hago una pregunta de Salvador Aguirre, que nos pregunta qué experiencia hay en cultivos de cobertura en huertos de palta o aguacate. Me manejo mucho en cultivos de palta o de aguacate, no voy a mentir. Sí entiendo que hay menos posibilidad de tener cultivos cubiertos por las condiciones del suelo en donde se desarrolla el palto. Pero no quiero meterme mucho ahí en ese tema porque no manejo mucho palto o aguacate, he trabajado cultivos cubiertos en ese cultivo. Por lo tanto, me excuso, pido disculpas, pero no tengo conocimiento de ello. Bien, y con esta pregunta, con lo que estabas respondiendo, vamos a la última, que está bastante relacionada. Milton Valenzuela nos dice, ¿en qué tipos de cultivo es preferible hacer uso de las cubiertas? Interesantísima pregunta. Mira, esta presentación fue muy enfocada desde los frutales y viñedos, ¿cierto? O sea, por lo tanto, podemos establecer cultivos cubiertas en la gran mayoría, si no todos, cultivos frutales o viñedos. O sea, tenemos experiencia en manzano, en cerezos, en perales, en menor medida porque la planta misma no lo permite, pero también hay condiciones de cultivos cubiertas en nogales. Insisto, en menor medida hay un tema fisiológico que es un poco más complejo, pero en todos los frutales es posible llegar a tener estos cultivos cubiertos. Ahora, ¿por qué mencionaba que tenemos mucha más experiencia en frutales? ¿Por qué? Porque los cultivos anuales, nosotros como que los dejamos un poquitito de lado, y estoy hablando de cultivos anuales, el trigo, el maíz, las papas. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a tener ese cultivo, vamos a establecer el cultivo, vamos a cosechar ese cultivo, vamos a extraer el grano, eventualmente vamos a incorporar los residuos vegetales
que produjo este cultivo, y normalmente ese suelo queda ahí. Como se dice normalmente, por lo menos acá en campo en Chile, no sé, en otros lados me disculparán, pero que se dice quedó un barbecho. Prácticamente el suelo queda botado durante extensísimo tiempo. ¿Qué produce eso? Todo lo que hemos conversado, o sea, dejar un suelo completamente descubierto, desnudo, está expuesto a compactación, está expuesto a pérdida de nutrientes por lixiviación, está expuesto a pérdida de nutrientes por volatilización y por desnitrificación. O sea, el dejar un suelo completamente desnudo es totalmente perjudicial. Entonces, no lo apliquemos solamente a los cultivos frutales o viñedos, también es un tema que podemos aplicar perfectamente y que está dentro del marco de la agricultura de conservación que partí mencionando, es establecer cultivos cubierta incluso durante los periodos en donde los huertos están, entre comillas, descansando y no estamos en una etapa productiva. Así que finalmente, para todos estos cultivos, la alternativa de un cultivo cubierta es viable e incluso, si me lo permiten, necesaria. Rodrigo, te había comentado que era la última, pero aparecieron algunas preguntas más y me parece interesante que podamos responderlas, así que si te parece, te molestamos Por unos favor, minutos más. encantado. Félix y Zeta nos preguntan, en un cuartel sin cubierta vegetal y con síntomas de nematodos, ¿existe alguna cobertura que interrumpa el ciclo como la avena? Como la avena. O sea, estamos asumiendo que la avena interfiere en el ciclo de los nematodos. No, no vi la última parte. Sí, dice, ¿existe alguna cobertura que interrumpa el ciclo del nematodo como la avena? Sí, por ejemplo, los RAPs, más que los RAPs, por ejemplo, muchos cultivos provenientes de la familia de las crucíferas, como por ejemplo sería el raps y la mostaza, producen un compuesto que es repelente. Por lo tanto, sí hay algunas investigaciones que podrían confirmar que hay alguna manera de interferir en el ciclo o sea, interferir más que en el mato en particular, sino que interferir en varios ciclos de varios mesofauna complicada y peligrosa que pudiéramos tener en el suelo, no solamente en particular nematodos, quiero decir, por eso hablo de mesofauna en general. Pero es algo que está completamente en investigación, yo no lo manejo perfecto porque no sé precisamente cuál es el control sobre nematodos, pero sí el RAPS y la mostaza son alternativas que tienen un control sobre mesofauna dañina en el suelo. Así que, no, feliz, me dejan la inquietud para poder investigar sobre los nematodos en particular. Bien, también nos preguntan por la experiencia con el caso de nogal, con cultivos de cobertura en caso de nogal. Sí, lo que pasa es que si notamos los nogales, generalmente ellos mismos producen sus propios compuestos que van a evitar el crecimiento de algunos pastos. Por lo tanto, sí hay posibilidad de tener en nogales cultivos cubiertas, son mucho menos densos, pero sí se pueden establecer perfectamente. Bien, y Fernando, por último, nos dice cómo manejar las alelopatías entre cubiertas y el cultivo principal. Es buena pregunta. Ahora, justamente por eso dejé abierta la invitación al final de la presentación. Cada uno tiene condiciones distintas y efectivamente podría haber que exista alguna alelopatía, no conozco ninguna en particular, pero no descartemos que exista. Por lo tanto, si yo tengo un cultivo principal y quiero establecer un cultivo cubierta, invito ¿cuánto se llama? Me distraje con una pregunta que es un complemento a la pregunta que viene ahí. Entonces la podemos retomar después el tema de los nogales. No, lo invito a que cada uno analice su propia condición y determine cuál es el cultivo que más le conviene establecer finalmente. Bien, Rodrigo, creo que llegamos al final. Me gustaría dejar tu correo, si me dan un segundo. Lo voy a buscar para que las consultas que tengan y que quieran que respondas puedan comunicar de forma privada con Rodrigo. En el chat les estoy compartiendo su correo electrónico para que puedan
contactarse con él. Roberto, te pido si me Sí. De hecho, disculpa Lucía, veo algunas preguntas ahí también que lamentablemente no vamos a poder responder. Ahí está mi correo, feliz, y de hecho podemos compartir teléfono después a través del correo de manera privada, feliz de responder cualquier alternativa, o sea, cualquier pregunta, y si es que no la sé, me comprometo evidentemente a investigarlo y poder buscar información para ir complementando estas inquietudes que pueda ir teniendo la gente. Excelente. Bueno, ahora sí, contarles que la Academia de Riego tiene actividades todas las semanas, que seguimos trabajando en llevar a los productores más conocimientos sobre riego, sobre mejora en el proceso del riego. Para el 27 de julio vamos a tener a Carlos Tapia hablando de estrategias de riego y nutrición para una nueva campaña de cerezos. Esto se enmarca dentro de un especial de cerezos que estamos haciendo, en el cual Rodrigo también es parte, así que invitados a inscribirse. Y también el 27 vamos a estar hablando sobre riego agrícola en condiciones de suelos salinos con Joel Bar, que es un ingeniero agrónomo que nos comparte su conocimiento desde Israel, así que bienvenidos a todos aquellos que se quieran sumar a la Academia de Riego. Si podemos ir con la próxima, contarles que en la Academia de Riego pueden encontrar webinars, el consultorio del riego e informes, todo para que puedan buscar el contenido, investigar y llevar a sus campos mejores prácticas de riego. Si seguimos con la última, ya nos despedimos, ahora sí, invitarlo a Rodrigo a que se despida de la audiencia, también a Roberto a que se puedan despedir. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la gente que asistió y humildemente esperaría poder levantar la inquietud y levantar la necesidad de volver, de mirar hacia abajo, mirar el suelo y darse cuenta de primero lo entretenido y segundo lo apasionante que es notar tantas cosas que estamos teniendo abajo y ni siquiera miramos. Así que si es que desde aquí puedo transferir esas ganas de conocer, interpretar y analizar los suelos, me doy por pagado. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la atención. Bueno, yo de mi parte, darle las gracias nuevamente a ustedes por darme otro espacio, escuchar un poquito, contarle las experiencias que me toca vivir día a día en los campos chilenos, por lo menos. Así que gracias por estar atento ahí. Nuevamente un espacio que a mí me gusta mucho compartir de repente información que les pueda ser relevante a ustedes, y claramente ya les dejé ahí toda la información necesaria si es que quieren conocer un poquito más de Quilimo. Bueno, y gracias Lucía y gracias Rodrigo también por acompañarnos en este espacio como una nueva cara, y esperamos contar contigo en otros webinars más. Eso, muchas gracias. Bueno, a todos los argentinos que están del otro lado, feliz Día del Amigo, a toda esta comunidad que nos acompaña día a día. Creo que solamente en Argentina se celebra, o si es en otros países, también para el resto de los países. Un abrazo grande y nos vemos en los próximos webinars.